Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola gente, buenos días. Mira, me paso con un podcast extra, así compenso aquellos que me voy saltando a lo largo del año. Que no son muchos, pero que por lo que sea a veces es necesario. Pero es que hoy me he levantado parlanchina y me apetecía compartir. Estaba pensando en el podcast que va a salir ahora, el que sí que corresponde al miércoles de hoy. Y estuve a punto de decir, como estoy parlanchina ahora y tengo ganas de comunicar, cancélalo, que ayer no estabas tan inspirada y luego grabas hoy mejor. Y entonces he dicho, no, graba otro. Y me he acordado de una vez un hombre que me dijo, a ver, Lucía, en tu videobook, ¿para qué quieres tener 20 manzanas y 10 están podridas? Es mejor que tengas solamente 10 y que sean las más brillantes y pulidas. Y claro, yo comprendo, ¿no? Esta visión de que ¿para qué dejar una grabación que no, en la que yo no me siento tan inspirada y no está igual tan ordenada el contenido, ni no sé, ni resulta tan interesante o impactante a mi manera de juzgar actual? ¿Para qué dejarlo si a día de hoy puedo hacerlo mejor? Y claro, es que mi filosofía de vida, mi manera de ver las cosas, no hay que eliminar, no es necesario eliminar todo aquello que no es perfecto. En mi manera de entender la vida, ¿valen lo mismo los días donde mi cerebro parece una patata que aquellos donde se ha convertido en un diamante? ¿Vale la pena igual, tiene el mismo valor los días de mi vida que yo me pasé deprimida que los días de mi vida que estoy viviendo ahora? Tienen el mismo valor. Tiene el mismo valor mi amorcito, mi pareja, que el jardinero del vecino. Tienen el mismo valor. Valen lo mismo. Intrínsecamente, el valor es el mismo. El valor es vida. Y la vida vale en todas sus versiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba deprimida que yo decía, ¿vale la pena vivir así? Y cada noche me acostaba y decía, vale la pena. Y yo me levantaba cada mañana inmóvil, incapaz de salir de la cama sin encontrarle ningún sentido a nada, y me volvía a preguntar, ¿de verdad vale la pena vivir así? Y os juro que cada noche me acostaba diciendo, vale la pena. A día de hoy, vale la pena. Y me sorprendía ver cómo ese vale la pena venía de un momento observando un atardecer precioso con unas rapaces volando en la terraza de la casa en la que vivía. O unos instantes de ternura con mi gata en el sofá. O un paseo al lado del río. O unas palabras bonitas con mi pareja del momento. O una reflexión que nunca había aparecido en mi mente y que me permitía de repente ver la vida, la realidad desde un prisma completamente distinto, a pesar del oscuro. O unas palabras en un podcast inspiradoras. O una buena hora llorando. ¿Por qué no? Cosas tan cotidianas y tan sencillas eran las que valían para determinar que la vida valía la pena igual. Que yo creo que a nivel profundo eso me cambió. Que yo ya no estoy a la espera de vivir situaciones o llegar a lugares perfectos para sentir que tiene suficiente valor aquello que soy, aquello que hago, aquello que
que pasa, como para mostrarlo al mundo, como para compartirlo con los demás. Claro, en aquella época donde menos sentido tenía nada y donde más oscuro veía todo y más dolor estaba sintiendo, fue la época en la que yo más di y dije, ¿cómo puede ser si en el momento en el que más vacía me siento, más estoy creando? Y fíjate que es que esto sucede así, es así. La creatividad emerge del vacío, ese vacío que llaman con el subnombre, ¿no? Segundo nombre de creativo. De ahí que el primer taller que yo sacara, por pura necesidad de sacar de esa nada, se llamara saltar al vacío. ¿Cómo podía ser que yo llevara años llenándome de cosas, dedicándome a la interpretación, y no hubiera sido capaz de sacar ninguno de los proyectos que yo tenía en mi mente o que incluso había redactado y escrito y creado y formulado, y no hubiera sido capaz de darlos al mundo? Y en un momento en el que yo estaba tocando tanto hueso, tanta nada, yo pudiera estar dando tanto al mundo. ¿Y en qué daba en ese momento? Simplemente escribiendo y compartiendo en mi Instagram. Y escribía en crudo lo que sentía, lo que vivía. Pensamientos que a lo mejor muchas personas no se atreven a formular en público, pero que están en sus mentes, o sea, a explicitar, a mostrar. Me puse a hablar de absolutamente todo lo que se suponía que no se podía hablar. Y me puse a hacerlo de la manera en la que yo expreso y en la manera en la que yo comunico y en la manera en la que yo escribo, que ni siquiera la conocía, que es muy metafórica, poética, filosófica si quieres. Pero nada perfecta, nada perfecta. Creo que lo que le abrió las puertas, lo que me hizo entrar por el portal del yo también puedo entregar algo al mundo, fue dejar de exigirme que fuera perfecto. Básicamente porque es que no lo veía todo mal. No, para mí nada tenía sentido, nada tenía demasiado valor, a excepción de esas pequeñas cosas que os digo, que en el cotidiano me hacían sentir que seguía valiendo la pena vivir. Pero todo lo que yo había, todos mis parámetros de valor que yo había establecido, todas las creencias de lo que tiene o no tiene sentido y lo que tiene o no tiene validez, se desmoronaron. Y muchas de ellas, la gran mayoría, estaban fundamentadas en que si no es suficientemente perfecto, no es válido. Y como yo a mí misma nunca me pude ver perfecta, había un calificativo, ¿no?, como una super etiqueta de inválida. Fijaos que hasta el final acabé desarrollando una invalidez. Bueno, tengo una falta de movilidad en la cara, un tipo de invalidez. Me acuerdo que me dijeron que podía pedir un carnet de inválida. Mira, me sonó tan mal. Me sonó tan mal aquello. Dije, si yo creo, porque lo sé, que mi cara, mis nervios, mis ligamentos, todo mi cuerpo tiene la capacidad de regenerarse y transformarse y de recuperarse por completo, y me saco un carnet de inválida, yo me estoy sentenciando. Y sobre todo, o sea, si yo creo que en mí está el máximo potencial, reside el máximo potencial, que en mí está todos mis talentos, todo, sí, el potencial de la flor guardado, ¿qué sucedería si yo me pongo un carnet de inválida? ¿Llegarían algún día a florecer? Probablemente incluso, ¿no? Como hay flores que consiguen traspasar el asfalto. Probablemente, porque la vida es impresionante como quiere abrirse paso. Pero quizás no llegaría a poner en suficiente valor esa flor que se abrió paso a través del asfalto. No lograría poder hacerlo porque el asfalto sería demasiado vasto. La ficha, el carnet de inválida sería demasiado pesado. Inválida.
no válida. Quizás por eso me da tanto gusto decir, mira, no me encanta el podcast que he grabado, no siento que estuviera inspirada, no siento que estuviera como en este, que estoy enchufada, a gusto, contenta, fluyendo, me da igual lo que digo, lo que no digo, en qué orden. Pero ¿es inválido por ello? ¿Por qué? ¿Por qué va a serlo? No es perfecto y quizás baje las escuchas. Quizás, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a funcionar en base a ese parámetro que hemos integrado de que o es perfecto o son las 10 manzanas pulidas del súper o no es suficiente. ¿A que sí? Sombra. Mira, aquí tenemos a Sombra, la gatita, que sabe mucho de esto. Ven, túmbate aquí. Vamos a hablar a la gente. Ven. Nos hemos acostumbrado a mirarlo todo desde la apariencia, a valorarlo todo en función de la apariencia. Y vuelvo a lo que a mí me sucedió porque es muy metafórico y es muy representativo de esto que estoy diciendo. Yo, no sé, nunca había tenido un conflicto con sentir que no fuera guapa. Tampoco me creía la persona más bonita del mundo, para nada. Pero eso, pues, no sé, no era un problema para mí. Y me habían valorado mucho por mi belleza exterior, lo cual yo no te creas que he apreciado demasiado. Ha sido algo que me hacía conectar con cierto puntito de dolor, porque yo decía, wow, yo soy mucho más bella por dentro, ¿no? Pero no había sido, a lo que quiero ir es a que eso no había sido un problema para mí, la apariencia, ¿no? El preocuparme por la apariencia. Tenía un rostro armónico, un cuerpo armónico. Eso no quita que a lo largo de la historia se haya sufrido por eso, porque como vivimos en un mundo tan cruel a ese nivel, pues yo recuerdo, por ejemplo, las evaluaciones que nos hacían los chicos de la clase, súper pequeños, menudos canallas. Pero no ellos, menudo canalla es el sistema de pensamiento que se les instala a los hombres desde tan pequeños y a las mujeres, que es el mismo pero desde el otro lado. Yo me acuerdo que ellos pues hacían evaluaciones, ¿no? Esta la plana, esta tiene buenas tetas pero mal culo. Esta es increíble con una bolsa en la cabeza. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo todos esos discursos y cómo nos afectaban a nosotras y mirarme desde ese punto de vista, ¿no? Mirarme desde el punto de vista de objeto, de tener que ser físicamente de cierta forma para entrar dentro de un parámetro de gustar. Bueno, a mí me decían que tenía las tetas pequeñas, pero que por lo demás bien. Tenía un aprobado. Un aprobado como para arriba, Un aprobado para arriba. A lo que quiero ir con esto es que, a pesar de ello, yo nunca he sentido que fuera una preocupación para mí el tema del aspecto de la imagen. Hasta que tuve la parálisis de la mitad de la cara y me miraba al espejo sin reconocerme y yo decía, wow, o sea, soy fea. Claro, pero fijaros el de tener una afirmación así. Y claro, yo no había tenido esa experiencia en el pasado, pero me puedo imaginar la cantidad de personas que sí. Porque han nacido con unas facciones que no entran dentro de los estándares de belleza, más irregulares, por lo que sea, o incluso porque son feas. Pero a esa frase le sigue faltando algo, porque uno no puede decir que es feo. Uno no se puede determinar que algo sea estático nunca. El ser está en movimiento, es algo que está constantemente transformándose y evolucionando y tocando todos los matices de la vida. Si le dejas todos los matices de la vida. Por lo tanto, ahora podcasts feos, bonitos, manzanas con agujeros de gusano, manzanas feísimas que están buenísimas, manzanas graciosas, con mucha personalidad. Manzanas igual arrugadas y ya un poco pasadas, pero que si las deshidratas
pueden dar un gusto increíble también. Entonces, en esa afirmación de, hostias, soy fea. Claro, a mí eso me confrontó a tener que asumir las partes de mí que yo no quería ni loca ver. ¿No? Poder empezar a enfrentar mi sombra. De ahí que entrara en un proceso de depresión. De, pues eso, unos 3 años siempre digo. Porque la presión que yo le había sumado a la vida para poder mantenerme a flote sin ver ciertas cosas, empezó a hundirse. Empezó a bajar. Y fue muy doloroso ver la verdad. Fue muy doloroso confrontar la verdad. Porque no estaba acostumbrada. Y ese es el conflicto que tenemos con la verdad, que no estamos acostumbrados a ella, que vivimos en un mundo falso, de mentiras, lleno de mentiras, todo el rato autoengañándonos. No queremos ver la realidad, no queremos ver a la gente tal y como es, preferimos ver la fantasía que tenemos de ellos. Y no queremos vernos a nosotros tal y como somos, preferimos ver nuestra fantasía. Tal y como somos en este momento, volviendo a entender que el somos es algo en movimiento, mutable, cambiante. Pero tal y como soy ahora, estoy sintiendo ciertas cosas que me desagradan. Claro que me jode sentir celos. No me gusta. No me gusta pensar que soy celosa. Pero es que yo no... ¿Por qué me identifico con eso que estoy sintiendo? ¿Por qué me identifico con esta experiencia? ¿Por qué me identifico con la depresión? Y entonces digo que soy una persona depresiva. O me identifico con mi parálisis y entonces digo que soy una persona inválida. ¿Por qué? Ese es el gran conflicto que nos impide y que nos dificulta tanto asumir la realidad. Considerar que eres eso. A ver, no eres la realidad que ves. La realidad que ves es lo que estás cristalizando ahora mismo del ser. Y si no eres capaz de verla, pues va a ser muy poco probable que mute y se transforme como hace por naturaleza el ser. Porque estarás tratando de fijarla. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eso te da seguridad. Las formas están todo el rato transformándose, pero también las necesitamos. La estructura es algo que necesita estar constantemente mutando, cambiando. Por eso mis sesiones de acompañamiento se llaman de reestructuración. No es de estructurar, es de reestructurar, pero todo el tiempo. Es de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde va tu estructura. Y cuánto de esas estructuras, pilares que has considerado inamovibles, necesitan ya una renovación. Y cuántos de ser demolidos y con ellos construir algo totalmente nuevo, cogiendo las piezas que todavía te sirvan y desechando las que ya no. Y es una constante reestructuración. No es edificar, es estar reestructurando. No es solo edificar, es estar también reestructurando. ¿Por qué? Porque mucho de lo que has edificado necesita remoldearse para acoger más. Quizás un salón que estaba dividido en varias parcelas, en este momento para ser lo que el ser necesita, hay que romper unos cuantos muros, quitarlos de en medio. Ya molestan, sirvieron para tener una experiencia, pero a día de hoy ya no. Necesitan ser reestructurados, modificados, ampliados, cambiar la forma para tener... Es como si imagináramos que nosotros somos agua y que la forma, la estructura es el contenedor. Imaginaros que pasa una persona que vive toda su vida en una botella, que se estanca, ¿no? Hay que ir como cambiando de contenedores. Y esos contenedores son nuestras creencias, nuestros valores, son nuestras programaciones. Y hay cosas que en esencia que sí que son inamovibles y no cambian, ¿no?
El agua es siempre agua, independientemente de la estructura en la que esté. Pero si yo no soy capaz de ver la estructura en la que estoy, si yo no soy capaz de ser realista, o sea, de ver la verdad, de que estoy en una botella, yo no voy a poder hacer nada por cambiar ese molde. No voy a poder porque no voy a saber dónde están mis límites. Una vez que veo la botella sé dónde están mis límites. Sé con qué me estoy limitando. Me estoy limitando con una botella de cristal azul. Vale, no soy esto. Esto es lo que ahora mismo me contiene. Me da forma y me permite tener una experiencia que en un momento dado es demasiado pequeña, es demasiado escueta, es estrecha, se me queda corta. Necesito verterme en otro contenedor, reestructurar este. Pero es un vértigo pasar de una botella a una garrafa. Es un vértigo. Todavía nos es un vértigo. De ahí que ni siquiera nos atrevamos a contarnos la verdad y a reconocer que vivimos dentro de una botella. Que tengamos tantísimo miedo a ver. A mí me sucedió eso en el momento en el que tuve esta... No lo voy a llamar enfermedad. Ese desequilibrio energético. Suficientemente grande como para manifestarse en mi cuerpo de este modo. A mí me sucedió esto, me puso en evidencia la botella en la que estaba atrapada. Y me pareció horrible. Y lo primero que formulé fue: soy horrible. Soy horrible, vivo en una botella horrible. Y he estado todo este tiempo tratando de evitar verlo. Y no era horrible la botella. La botella no tenía nada de malo en sí. Solamente era que se estaba quedando pequeña. Que llevaba demasiado tiempo siendo demasiado pequeña. Que yo ya no cabía en ella. Y que para darme cuenta, como aquella flor que nace en el asfalto, tuvo que abrirse una grieta. Una grieta y empecé a escaparme. Empezó a escapar el agua por esa grieta, gotita a gotita. Y eso generó un dolor. En este caso fue un dolor lo suficientemente presente y fuerte como para no poder resistirme más a asumir esa realidad y entregarme a reestructurarla. Entregarme a el nuevo recipiente. Y eso generó un gran vacío, mucho miedo, mucho sentimiento de imperfección. Vivo en una botella demasiado estrecha para lo que soy en este momento y para lo que vengo siendo, de la que no sé salir porque rechazo, porque no sé amar. Y amar esa botella es amar a toda mi imperfección. Es amar todas esas partes que considero no suficientemente válidas de mí y por las cuales he construido una cajita, una estructura demasiado rígida o demasiado pequeña para ser quien soy. Solamente construirías una casa pequeña si consideras que vales poco, ¿no? Si consideras que vales mucho, pues igual te construyes un palacio. El palacio que corresponda a quien tú eres. Para mí el palacio es vivir en el pedazo de parcela increíble enfrente de las montañas, con una casa chiquitita, pero súper espacio abierto fuera, jardín, campo, pájaros. Ese es el palacio de mi alma a día de hoy.
solo si consideras que no vales lo suficiente, generarás una estructura demasiado pequeña, rígida, chiquitita, donde defenderte de la grandeza de los demás, de todo lo demás, en lugar de reconocer que es la tuya, en potencia, guardada en una cajita chiquitita, en una botella chiquitita. Eso duele, el contraste entre la caja en la que me he metido y la conexión con lo que soy, eso duele. Cuando lo tienes por primera vez o las primeras veces es abrumador porque dices, wow, siento profundamente el potencial, lo siento en mí. Y me he metido en una caja muy pequeña y no sé salir de aquí. Y encima odio la caja. A pesar de que me proteja y me cuide y haya sido todo este tiempo mi salvaconducto para todo, la odio. ¿Por qué? Porque digo, me limita. Pero es que todo depende de desde donde lo mires. Porque la estás usando para contenerte. A pesar de que sea a base de considerarte poca cosa. La estás usando para contenerte. Y aquí vuelvo una vez más al famoso, a ultra archiconocido y como estrella de mis programas, niño interior. Pero es que claro, si no hubo presencia adulta que contuviera la vulnerabilidad de esa niña o de ese niño, ¿qué iba a hacer ese niño que no fuera a construirse un pequeño huequito, refugio, con el que defenderse de un mundo demasiado grande para él? Duele darse cuenta de que estás ahí, duele darse cuenta de que lo hicimos nosotros. Cuesta muchas veces responsabilizarse de ello. Por eso, después de todo ese proceso largo de desidentificación, de conexión con la realidad, de darme cuenta de dónde estaba y del potencial interno enclaustrado en una botella muy pequeña, yo escribí un libro que se llamaba con el título de Yo he decidido estar aquí. Hemos elegido todo lo que vivimos, lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir. Lo elegimos, es elección nuestra, consciente o subconsciente. Pero lo sigue siendo, que no nos queramos hacer responsables de nuestro subconsciente. No quiere decir que no sea nuestra responsabilidad. Duele darse cuenta de que has elegido meterte en un sitio tan pequeño. Que duele haberte metido en un traje tan estrecho. Duele darse cuenta de que estás reprimiendo tu esencia. De que no la estás dejando salir. De que la estás ahogando. Duele. A mí me dolió. Y está bien. Es ese dolor mismo el que generó esa casita tan pequeña, esa botella, ese traje estrecho. Es por el miedo a sentir ese dolor que en una etapa más inconsciente, muy prematura de la vida, fuiste construyendo pues todas esas paredes donde enclaustrar a la parte más pura, cristalina y esencial de ti, para que nadie pudiera dañarla. Porque veías que el mundo era demasiado peligroso. Porque no había nadie ni nada que le diera sostén a eso. Que lo viera, que lo acompañara, que lo quisiera allí. Que lo reconociera. Así que sí que duele, pero también es bellísimo reconocer que ese es un dolor que faltó por ser sentido y acompañado. Y regalarse en la edad en la que eso te pille, el tiempo, el espacio y la presencia para acompañarlo. Quizás
no sea tanto. Yo soy un NA tipo 4 y mira, cada vez me doy más cuenta de que tengo mucho asumido en relación a que la vida y el dolor son uno. Me está ayudando mucho mi querido Guiomar, otra NA tipo 4, a entender esto y a seguir evolucionando más allá de ello y a través de ello. Es difícil, si no eres un NA tipo 4, entender cómo vivimos a nivel sensible la vida. Es muy difícil, ¿no? Es imposible. Es una pena, por eso nos sentimos en cierta medida solos, porque lo explicaba ella diciendo, es como el tuerto en el mundo de ciegos. ¿Cómo le explica al tuerto a los ciegos lo que hay con un ojo, ¿no? Lo que se puede ver, es imposible. Solo si se encuentra con otro tuerto. Pero es muy bonito porque eso hace que los tuertos NA tipos 4 traigamos al mundo de los ciegos, pues desde una sensibilidad que es incomprensible para el resto de neatipos, imágenes de una realidad que, aunque no sea comprensible, son de mucha riqueza. Pero ni el tuerto ni los ciegos son perfectos. Y la vida está hecha de tuertos, ciegos, mancos. Y es hermosa, ¿o no? No sé. Yo sí hay algo que es que no he podido negar nunca, es la belleza de esta vida. Es tan bella que claro, su magnetismo es poderosísimo. Por eso, ni aun cuando estás en los peores momentos de tu vida, muchas veces eres capaz de irte de ella. Y cuando llegas al punto de poder marcharte, el nivel de enclaustramiento en la botella es tan inmenso, tan grande, te has identificado tanto con ese lugar pequeño que es que has anulado la experiencia del potencial. Ya no puedes ni conectar con la semilla, ya no puedes ni conectar con eso que está enclaustrado ahí dentro, tan puro, tan bello, tan cristalino, tan... no sé, mágico. Y ahí sí, uno se puede hasta llegar a desconectar de la belleza de la vida y marcharse. Pero es difícil. Estamos en un tiempo remarcable en ese sentido, que quizás el de más alto de la historia de suicidios. Y a mi modo de ver es justamente por esto. Estamos tocando con el cristal de esas botellas más que nunca. Es el momento de reconocer que es la era de ser desde el ser. Y es doloroso, es lo que he dicho antes. Es fuerte al principio, no sé si existe otra manera de llegar a ello que no sea traspasando ese vacío. Perdón, sí que la hay. No es una fórmula. A lo que me refiero es a que estamos en un tiempo en el que nunca ha sido más fácil. Nunca ha sido más fácil. Porque nunca ha habido tanta gente que ya está en ello. Y eso genera se instala a nivel programa colectivo, se instala. Es algo como que ya no tienes que hacer todo el proceso de programación del nuevo paradigma. Solo tienes que descargártelo. Como una app. Nunca ha sido tan fácil. Pero al mismo tiempo, nunca ha sido tan radical el choque de tantos seres con ese límite de su botella. Nunca ha sido tan radical a nivel tan colectivo darse cuenta de la cárcel en la que estás. Y a veces ese momento es tan sumamente fuerte que no llegas ni a acceder al App Store y descargarte pues el nuevo paradigma, en la nueva forma de visión.
puede doler un poquito, dar vértigo un poco, es un cambio, esa aplicación necesita que renueves el sistema operativo y son ciertas cosas, ¿no? A lo mejor un móvil con más capacidad. Y eso sí, bueno, pues son trámites que tienes que hacer y que pueden generar cierta inseguridad, cierto miedo, pero ya no es el vértigo ese de tener que crearlo casi de cero. Nunca ha sido tan fácil, está todo a favor, energéticamente y planetariamente. Y esto no lo digo para que te sientas aún más culpable por no estar siendo capaz de hacerlo. Al contrario, lo digo para que te motives y digas, hostia, vamos, voy a abrirme a la posibilidad de eso ya en mí. Y si necesitas ayuda, pues por ejemplo me pides una consulta de reestructuración. Y reestructuramos la botella en la que te has metido. Si es que tu ser está necesitando un recipiente más grande para ser lo que ahora mismo está en potencia y no está pudiendo desplegarse, pero ya está en ti. Y nada más, querida gente, ni nada menos. Seguiría porque estoy enchufada. Pero voy a dejarlo por aquí. Recogiendo esto de... ¿están bien todas tus imperfecciones? Todo lo que no es excelso y perfecto son posibilidades de ampliar la casa. Todo lo que te conecta con la sensación de no ha estado perfecto es una oportunidad de reestructurar para que quepas más en el lugar en el que te muestras. Es así. Así que bueno, ahora podcast aburridos, otros interesantes, otros inspirados, otros de súper motivación, otros pues caóticos. Y esta es mi tienda de manzanas. Así te la presento y si quieres entrar a comprar, pues es una aventura. Nunca sabes lo que te va a tocar. Como decía Forrest Gump, abrazo del alma. Y en la descripción te dejo el Telegram del grupo en el que voy a estar haciendo durante el mes de febrero una práctica así semanal para ayudarnos a estar más reguladas, centradas, conectadas con la sensibilidad, con el hemisferio derecho, con el lenguaje simbólico, para navegar estos tiempos de tanta aceleración mental que hay astrológicamente, con tanta activación de signos de aire. Y bueno, esto es una práctica que hago dentro de mi comunidad online, pero que la he abierto para que podáis participar quienes lo deseéis. Abajo dejo el enlace y nada más. Feliz día. Vamos a contar verdad.